Hoy nace una nueva serie que espero se convierta en un canal más adelante y se va a llamar La psicología detrás de. Como sabes, soy un fan de las películas, de los superhéroes, de los cómics y de toda la cultura popular que siempre nos está proponiendo metáforas fascinantes. Hoy, en la primera entrega de La psicología detrás de, en Jueves de Mini Podcast, te quiero hablar acerca de las identidades. La gran mayoría de estos personajes tienen doble identidad. En las historias de superhéroes es muy frecuente ver que Batman y Bruce Wayne son dos personas diferentes en una, que está Clark Kent y está Kal-El, que tenemos a Robin y a Tim Drake, dependiendo del Robin que sea, etcétera. Y quiero eh, invitarlos a que pensemos este tema de las identidades a la luz de nuestra psicología cotidiana. Así que hoy vamos a hablar acerca de las dobles identidades desde una perspectiva moral, una perspectiva psicológica, aquí en la psicología detrás de en Jueves de Mini Podcast. Identidad como un conjunto de rasgos con los cuales nosotros nos identificamos. Nos identificamos con nuestro nombre, nos identificamos con nuestra ciudadanía, nos identificamos con nuestros roles en los cuales nos desenvolvemos día a día. Cuando aparece la demanda para un superhéroe de dividir su personalidad en dos identidades, aparece también la demanda de que cada una de esas identidades tenga un comportamiento, tenga valores, tenga creencias. De cierta forma, casi que cada identidad tiene una personalidad diferente. Por ejemplo, si hablamos de Clark Kent es un sujeto que es un poco más calmado, tranquilo, que es una persona en los cómics, en los primeros cómics se vendía como alguien un poco torpe, en las películas de los 70 también, y también en algunos cómics más recientes se venden como alguien más reservado, alguien que incluso tuvo una historia con mucha ansiedad y con muchas dificultades para encajar en la cotidianidad. Mientras que Superman es un héroe con todas las letras, porque es una identidad que se permite expresar quién realmente es, una identidad que permite salir a cumplir una misión que él se impone, ya sea por el deber moral de tener muchas habilidades y hacer algo con ellas, o por su necesidad de también sentir que podía adaptarse a la humanidad. Cada una de estas identidades cumple funciones. Pongamos también el ejemplo de Batman. Batman es un chico que tiene una experiencia traumática y elige luego de esa experiencia traumática a enfrentar su dolor a través de la ira, a través del malestar, también a través del miedo y empezar a construir un personaje que se alimenta de la ira, que se aleja del miedo y que transmite malestar. Es un personaje que sale de sus propios deseos y de sus propias necesidades de venganza, de sanar y también de cierta forma de convertir ese deseo de venganza y sanación en algo que le aporte a Ciudad Gótica. La dinámica psicológica del héroe en términos morales es hacer el bien para una comunidad. Sin embargo, la creación de esta historia, de esta identidad, también le permite a ese personaje explorar algunas formas de ser que su otra identidad no le permite. Incluso hay algunos personajes que tienen hasta dos y tres identidades. Es el caso de Moon Knight. Les recomiendo mucho la serie de Disney Plus Moon Knight, en donde vemos un personaje que a raíz de varias situaciones en su historia fue dividiendo su personalidad para poder generar una tranquilidad y una estabilidad emocional para evitar recuerdos y para hacer que esa personalidad que está creando logre satisfacer las necesidades que la otra no podría. Podríamos decir que en muchos casos la nueva identidad, en el caso de Superman, la identidad de Clark Kent, en el caso de Bruce Wayne, la identidad de Batman, o en el caso de Peter Parker, la identidad de Spider-Man, les permiten explorar otras maneras de ser que no podían explorar a través de sus personalidades originales. En el caso de Clark Kent, en el caso de Superman, Clark Kent le permitía explorar la adaptación al mundo cotidiano
explorar el ser un humano con fallas, con defectos, con debilidades, etcétera. A Bruce Wayne, Batman le permitió encontrarse con su parte más oscura, con su parte violenta, con la parte que quiere descargar toda la ira que tiene en su interior. Así como también a Peter Parker le permite ser esa persona segura, esa persona fuerte, esa persona incluso divertida, porque Spider-Man es divertido y hace muchos chistes, mientras que Peter Parker no lo hace, que también es algo muy interesante. Peter Parker es un adolescente que no encaja muy bien socialmente por muchas razones y al mismo tiempo Spider-Man le da esa oportunidad de ser ese que siendo Peter Parker no podía ser. Y aquí es donde viene lo importante, lo interesante de estas identidades en lo que respecta a nuestra vida cotidiana. Nosotros los seres humanos tenemos muchos roles en los cuales nos desempeñamos. Y seguramente has escuchado decir que hay personas que son de una manera en la empresa y de otra persona en la casa. Estudiantes que son de una forma en el colegio y de otra persona en la casa. Todos los seres humanos, de cierta forma, asumimos varias identidades a la luz de los roles que ejecutamos en el día a día. Es por eso que te invito a que empieces a identificar, valga la redundancia, tus identidades, a notarlas. ¿Cuáles son los cambios que hay entre una identidad y otra? ¿Cuándo es que te conectas, por ejemplo, con tu seguridad y cuándo es que te conectas, por ejemplo, con tu timidez o con la disciplina? ¿Para qué cosas eres disciplinado? ¿En qué rol logras ser disciplinado? ¿En qué rol logras ser inspirador? ¿En qué otros roles no tanto? Cuando haces esa diferenciación, puede empezar a pasar algo que le pasa a Hulk. Y es que él tiene estas dos identidades. Una segunda identidad, que es este monstruo verde que le permite expresar toda su ira y todo su malestar con respecto a su historia de vida, porque Bruce Banner fue una persona que creció bajo muchos abusos de su padre y estaba en la sombra y siempre tuvo un deseo muy fuerte de lastimar, de generar agresividad y de generar violencia. Aparece Hulk y este se lo permite. En algunas historias de los cómics vemos cómo todos estos personajes dialogan entre sí. Clark Kent con Kal-El, Bruce Wayne con Batman y Bruce Banner con Hulk y con Grey Hulk, que es otra de sus personalidades, que es un poco más fuerte. Y poco a poco en estas conversaciones aparece un fenómeno muy interesante que se llama la integración. Te recomiendo específicamente el capítulo 5 de la serie Moon Knight. En esta serie, dos identidades en ese momento, porque él además tiene más identidades, en ese momento hay dos identidades que tiene este personaje y empiezan a conversar. Estas identidades empiezan a conversar y poco a poco van generando una integración. En el momento en que se integran, empiezan a hacer cosas posibles, cosas que una identidad no podía hacer, las puede empezar a hacer y otras cosas que no podía hacer la otra también las empiezas a hacer y las dos identidades empiezan a integrarse en una sola persona. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Avengers, cuando Bruce Banner se da cuenta que puede controlar a Hulk haciendo y entendiendo esta rabia, qué función tiene y para qué le sirve, integrando la personalidad de Hulk en la personalidad y en la identidad de Bruce Banner. La pregunta que tengo para ti es, ¿has identificado cuáles son tus identidades? Haz el ejercicio de, por cada rol que ejecutas, fíjate en, en cuáles te conectas con más recursos, en cuáles te sientes menos seguro, menos fuerte, menos hábil, etcétera, y empieza a integrar, empieza a llevar capacidades, recursos, cualidades, pensamientos e ideas a los recursos a estos roles e identidades en los cuales no lo haces con la misma frecuencia. Te voy a poner un ejemplo corto y me voy a permitir que este video sea un poco más largo que lo habitual. Yo soy psicoterapeuta y como psicoterapeuta tengo un montón de herramientas para ayudar a las personas a encontrarse con la autorregulación, con conectarse con sus hábitos, etcétera. Y como papá, a veces me encuentro con esa dificultad. Por ejemplo, para que mi hijita pudiese ir a dormir. En algún momento yo estaba haciendo revisión de mis redes sociales y los videos que me gusta consumir en YouTube y me di cuenta que había un video que decía técnica hipnótica para que tus hijos se vayan a la cama fácilmente.
Cuando veo el video me doy cuenta que es una técnica que yo conozco muy bien y que la uso en las visualizaciones cuando acompaño a mis consultantes, pero a mi rol de papá, mi identidad de papá, nunca se le había ocurrido usar ese recurso como una estrategia para acompañar a su hija a dormir. Así que fui a mi identidad de terapeuta, recogí ese recurso y empecé a aplicarlo y empezó a funcionar, lo cual me dejó el aprendizaje de que podemos integrar nuestras identidades y entender como estos señores que tengo aquí atrás y señoritas y señoras y personajes y seres humanos y no humanos que navegan entre las diferentes identidades que la realidad les propone, que cuando integramos, cuando hacemos conciencia, podemos tener más disponibilidad, más posibilidad para responder a todos los retos que la vida nos va trayendo. Esto fue la psicología detrás de las identidades de los superhéroes y es en jueves de mini podcast. Nos vemos la próxima semana. Y aprovecho para que me cuentes en los comentarios si te llama la atención que empecemos y continuemos con esta serie de la psicología detrás de. Si hay algo sobre lo que tú quieras profundizar, si hay algo en lo que quieres hacer énfasis y que te gustaría saber la psicología que hay detrás de, ya sea de personajes de la cultura popular o ya sea acerca del dinero, de la comida, es decir, concentrémonos en aprender cuál es la psicología que hay detrás de las cosas en general. Nos vemos entonces y espero que comenten acá y que me den su retroalimentación sobre este video.